Austria es ahora el país más reciente en prohibir que aviones militares estadounidenses involucrados en la guerra con Irán utilicen su espacio aéreo. La vicecanciller del país escribió en redes sociales que los austriacos no quieren tener nada que ver con la política de caos de Trump ni con su guerra, la cual nos traerá la próxima crisis energética, y agregó, no a la guerra. Bueno, para hablar más sobre lo que esto podría significar para la estrategia de Estados Unidos, ahora nos acompaña Clifford D. May, fundador y presidente de la Fundación para la Defensa de las Democracias. Nos acompaña desde Washington. Clifford, es un gusto tenerte con nosotras en I24 News English esta noche. Austria es el país más reciente en prohibir que aviones militares estadounidenses sobrevuelen su espacio aéreo. Francia hizo lo mismo. ¿Esto es solo simbólico o realmente crea desafíos logísticos para las operaciones de Estados Unidos en la región? Crea desafíos logísticos. Esos desafíos se pueden superar, pero principalmente causa daño y hace que sea muy difícil para personas como yo. Soy atlantista, estoy a favor de la OTAN, pero cuando mis amigos aquí dicen, mira, países como Austria, España no están de nuestro lado, no contribuyen a la seguridad colectiva. ¿Por qué estamos gastando tiempo, energía o dinero en alguno de ellos? Ya no nos conviene. Y están haciendo que sea más difícil para personas como yo argumentar que seguir siendo parte de la OTAN y quizás reformar la OTAN nos conviene. Si no entienden eso, necesitan apoyarnos contra un régimen que ha proclamado muerte a Estados Unidos, muerte a Israel, y lo ha hecho durante 47 años. No es solo un canto, como dijo Ali Khomeini, el difunto líder supremo. Es una política que ha matado estadounidenses, han secuestrado estadounidenses, también son un peligro para Europa. Ahora tienen misiles que pueden alcanzar Europa. Es muy decepcionante, debo decirlo. Ciertamente es un peligro para Europa. Ahora estamos viendo que los países europeos intentan, de alguna manera, asumir un papel más activo respecto al estrecho de Hormuz, pero de manera diplomática. ¿Cómo impacta eso la situación actual en el estrecho de Hormuz? ¿Qué mensaje le envía eso también a Irán? Envía un mensaje de aliento al régimen en Irán, les da el mensaje de que no deberían rendirse, no deberían hacer lo que deberían estar haciendo, que es decir, está bien, ¿cómo detenemos el dolor que se nos está infligiendo? Estados Unidos está haciendo un gran esfuerzo. Creo que los israelíes están haciendo un gran esfuerzo por infligir dolor al régimen y no al pueblo de Irán. Eso se vuelve más difícil de lograr con el paso del tiempo. El problema es que este régimen no tiene consideración por su propio pueblo, algo parecido a como Hamás no tenía consideración por la gente de Gaza. Este es un régimen que ha matado a decenas de miles de su propia gente. La cifra más reciente fue de 32,000. El presidente Trump anoche dijo que pensaba que era más de 45,000. Sabemos que la gente sigue siendo encarcelada, sigue siendo ejecutada por este régimen. Este régimen se complace en que su gente sufra. Podemos hablar sobre las razones teológicas de por qué quiere convertir a su gente en mártires y por qué. Hay muchos en el liderazgo que eran muy seguidores de Khomeini y están dispuestos a morir ellos mismos en lugar de decir, está bien, salgamos de esta situación. Es muy malo para el pueblo de Irán, pero nuestros aliados en Europa deberían estar, no tienen que pelear con nosotros. Ellos van a tener tropas en el terreno. Pero lo último que deberían estar haciendo es decir, no vuelen sobre nuestro territorio, no usen las bases militares que Estados Unidos tiene y que también protegen al pueblo de Europa. Habla sobre lo que todo esto significa para el pueblo iraní, mientras el régimen sigue reprimiendo brutalmente a los propios iraníes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su discurso de anoche, dijo que Estados Unidos está cerca de cumplir sus objetivos en esta guerra. Entonces, ¿qué significa eso para el pueblo iraní si el régimen sigue en el poder? Podría ser que haya lo que podrías llamar un régimen zombie durante algún tiempo. Porque terminamos con Estados Unidos atacando los objetivos que son prioritarios para nosotros. Y por cierto, los israelíes pueden terminar siendo los objetivos prioritarios para ellos. No significa que tengamos que detenernos por completo. Por ejemplo, supongamos que la gente sale y protesta después de que comiencen o terminen los bombardeos. Es posible que Estados Unidos, o incluso más probable, los israelíes digan, está bien, la Basish, esos matones que están persiguiendo a su propia gente, sabemos dónde están sus centros de mando y control. Vamos a darles otra lección, creo que eso es absolutamente posible.
Si el estrecho de Hormuz permanece cerrado, cuando decimos cerrado, todo lo que queremos decir es que los iraníes lo están amenazando la navegación comercial, principalmente con drones, porque creo que la mayoría de los misiles pronto se agotarán. Puede que haya objetivos que puedan ser atacados. Si las personas que se consideran los líderes, los gobernantes, estoy pensando especialmente en el CGRI, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, si deciden salir de sus búnkeres e ir a sus oficinas o a sus casas, puede que pronto no quede mucho de sus oficinas y casas a donde regresar. Clifford, ahora estamos a 4 días de la fecha límite del 6 de abril que el presidente de Estados Unidos ha establecido para que Irán acepte un acuerdo o enfrente ataques militares a su infraestructura energética. ¿En 4 días se puede lograr un acuerdo? ¿O cada vez parece más probable que vayamos a ver que parte de la infraestructura civil dentro de Irán sea atacada? No lo sé. Creo que esto remite a lo que decíamos hace un momento. Creo que el presidente Trump preferiría no atacar infraestructura que haga sufrir a la población en general. Pero eso es bastante difícil de hacer en tiempos de guerra. Creo que en la medida de lo posible intentarán atacar infraestructura que dificulte al régimen, lo que queda de él, comunicarse entre ellos. Quizá tengan que usar generadores en sus búnkeres y túneles, y ellos tienen búnkeres y túneles igual que los tenía Hamás. Hacer que les sea difícil salir, hacer que les sea difícil tener fondos para pagar sus soldados, su policía, la Basí, como mencionamos, todo eso, pero se va a volver más difícil para la población en general. Pero como dije, al régimen no le importa eso en lo absoluto. Para nosotros en Occidente es difícil de imaginar un régimen que no se preocupa por, en este caso, no diré sus ciudadanos, diré sus súbditos. Clifford D. May, es un gusto tenerte con nosotros en I24 News en inglés. Y gracias por compartir tu perspectiva. Lo apreciamos mucho. Es un placer estar con ustedes. Bueno, me acompaña en el estudio todavía conmigo nuestra corresponsal senior de Medio Oriente de I24 News en inglés, Ariel Osran. Ariel, incluso cuando hablamos sobre el potencial de un acuerdo, seguimos viendo estos ataques israelíes y estadounidenses dentro de Irán. De hecho, las fuerzas de defensa de Israel declararon que eliminaron al comandante del cuartel general del petróleo del régimen. ¿Qué significa exactamente esto? ¿Qué es el cuartel general del petróleo que tiene el régimen? Bueno, este es la capacidad, el cuartel general de las Fuerzas Armadas iraníes. Esto es bastante notable. Solo en Irán y en otras repúblicas bananeras puedes encontrar un cuartel general en las Fuerzas Armadas que sea responsable de generar ingresos a través del petróleo para financiar las operaciones de las Fuerzas Armadas. Esto solo muestra lo entrelazados que están y han estado durante tantos años la gestión de la economía iraní y las Fuerzas Armadas. Estamos hablando de Jamshid Isaki, fue eliminado en un ataque aéreo a principios de esta semana. La Guardia Revolucionaria Islámica lo designó como jefe de presupuesto y asuntos financieros de las Fuerzas Armadas iraníes. Pero según las Fuerzas de Defensa de Israel, él estaba a cargo de la sede petrolera en las Fuerzas Armadas iraníes. También era responsable de asignar fondos a los grupos aliados de Irán en la región, principalmente Hezbollah y los hutíes. También era responsable del brazo financiero del régimen, las Fuerzas Armadas que se encargaban de las industrias militares, de producir misiles y drones. Así que Isaki no solo era el encargado del dinero, sino que también era quien convertía ese dinero en capacidades militares ofensivas, además de generar ingresos a través del petróleo. Así que eliminarlo para las fuerzas de defensa de Israel es crucial para obstaculizar su capacidad de seguir generando ingresos y financiar sus operaciones ofensivas. Ahora, como sucede con muchos de estos oficiales y comandantes superiores que son eliminados, siempre hay alguien que los va a reemplazar. De hecho, antes de esta guerra, el difunto líder supremo, Ayatollah Ali Khamenei, él designó a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Revolucionaria Islámica para nominar a 5 reemplazos, anticipando el nivel de daño que Israel y Estados Unidos causarían al mando y control en sus esfuerzos de decapitación. Así que sí, habrá alguien que ocupe el lugar de Jamshid Shaki, pero será difícil ocupar su lugar porque eso requiere mucho conocimiento.
Y la idea detrás de esta operación de decapitación por parte de Estados Unidos e Israel es que sí, habrá personas para reemplazar a cualquiera que sea eliminado, pero infligir tal daño en la cima de la pirámide, eliminando elementos clave de décadas de conocimiento y experiencia, que al final de esto se parecería más a lo que acabamos de escuchar de Clifford May, un gobierno zombie o un gobierno en la sombra, que básicamente, ya sabes, tiene la misma estructura que tenía antes de que comenzara esta guerra, pero en cuanto a su capacidad para desempeñarse y operar al mismo nivel, eso se vería disminuido. Ese es el propósito principal de esta operación de decapitación, especialmente eliminar a funcionarios como Jamshid Shaki. En la primera sesión informativa de la historia por parte de un secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, condenó la llamada atroz agresión iraní contra los países del Golfo. Escuchen. Los estados del CCG reafirman su derecho inherente a la legítima defensa, de acuerdo con el artículo 51 de la Carta de la ONU, y tomarán todas las medidas necesarias para proteger su soberanía, integridad territorial, ciudadanos y residentes, sin abandonar su compromiso, un compromiso inquebrantable de evitar cualquier escalada peligrosa que no beneficia a nadie. Los estados del CCG no buscan la guerra, buscan la paz, la seguridad y la estabilidad que todos los pueblos merecen. Todavía conmigo en el estudio, la corresponsal principal de Medio Oriente de I24 News en inglés, Ariel Osran. Ariel, aquí hay más condena por parte del CCG, pero ¿cuál es el objetivo, especialmente al tratar de tomar más acciones con las Naciones Unidas? Bueno, Bahrein ha presentado una resolución ante el Consejo de Seguridad de la ONU que el Consejo de Seguridad discutió hoy y que potencialmente podría someterse a votación mañana. Eso permitiría o no necesariamente obligaría, como era el texto original, pero después de que los bahreiníes suavizaron el texto, aún así, este texto permitiría todas las medidas para mantener abierto el estrecho, incluyendo la acción militar. Y vemos que los estados del Golfo han sido gravemente afectados por los ataques de Irán y el cierre del estrecho de Hormuz. Si vemos el total de ataques a los 6 países del CCG, así como a Jordania, estamos hablando de más de 6.246 ataques. Estos son 1.500 ataques con misiles, 4.700 ataques con drones. El 40% de esos ataques fueron dirigidos únicamente a los Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudita, más de 1.000 drones iraníes lanzados contra su territorio. Así que vemos que esto está impactando significativamente a los estados del Golfo, pero también quieren aprovechar esta oportunidad para dar pasos hacia adelante en el futuro y prevenir cualquier acoso adicional por parte de Irán, como ellos lo llaman, que no podrán imponer un bloqueo ni tomar el control del estrecho de Hormuz, como estamos viendo ahora, y tampoco podrán llevar a cabo ataques con drones y misiles en la magnitud que acabo de mencionar en el futuro. Y por eso les preocupa que cualquier alto al fuego que se esté discutiendo en este momento no aborde las amenazas a largo plazo que provienen de Irán. Y lo que también hemos visto es que Irán intenta de alguna manera socavar la unidad del CCG, diciendo que Irán y Omán discutirán el futuro del estrecho de Hormuz, intentando de alguna manera identificar el eslabón más débil en el CCG. No es un bloque monolítico. Hay una amplia gama de posturas, desde los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, que están del lado más duro. Y obviamente Omán, Qatar y el lado moderado. Arabia Saudita es algo incoherente en sus declaraciones públicas y no actuarán a menos que haya unanimidad entre los 6 países del CCG. Así que Irán está al tanto de esto. Está tratando de aprovecharse de esto, pero ellos, aún así, estos países árabes del Golfo están tratando no solo de tomar acciones conjuntas, sino también de obtener apoyo internacional para proteger sus propios intereses en el futuro. Ahora, lo irónico es que no solo China y Rusia podrían potencialmente vetar esta votación en el Consejo de Seguridad, sino también Francia. Y Francia inicialmente iba a enviar un portaaviones a la región para tratar de reforzar la postura militar occidental
contra Irán. Aquí vemos que diplomáticamente están tratando de quitarle un poco el filo a esta resolución, dejando a los países del Golfo prácticamente incapaces de usar la diplomacia, de usar este orden mundial basado en reglas, de usar las instituciones internacionales para defender su propia soberanía, la cual está siendo continuamente socavada por los ataques de Irán. Será muy interesante ver qué sucede, si es que sucede algo, con esta resolución que está presentando Bahrein. Mientras tanto, Ariel, la Guardia Revolucionaria Islámica, afirmó haber atacado hoy un centro de computación en la nube de Amazon en Bahrein. Esto siguió a algunas de las amenazas que la Guardia Revolucionaria Islámica ya había hecho contra sitios de empresas tecnológicas estadounidenses en toda la región. ¿Están cumpliendo con esas amenazas? Eso parece. Hoy se atribuyen la responsabilidad de un ataque que ocurrió ayer. Según las autoridades de Bahrein, hubo un incendio y daños causados a una instalación perteneciente a una empresa sin identificarla como Amazon. Pero varios informes han indicado que un centro de datos en la nube de Amazon fue atacado en Bahrein. Amenazaron a 18 empresas tecnológicas estadounidenses que, según ellos, su tecnología está siendo utilizada para apoyar el esfuerzo bélico estadounidense e israelí en su contra. Y dijeron que si Estados Unidos o Israel continúan llevando a cabo asesinatos selectivos contra sus funcionarios clave o comandantes a partir de las 8 p.m., anoche cumplirán esas amenazas. Parece que ya lo han hecho. Y de nuevo, Amazon es solo una en una larga lista de empresas tecnológicas que han sido amenazadas. Ahora, tenemos que decir que no son solo las instalaciones de producción, los sitios de investigación, los centros de datos. Cuando dicen que van a ir tras las empresas tecnológicas, se refieren a todas sus instalaciones. Entre ellas, por ejemplo, están las tiendas de Apple. Los Emiratos Árabes Unidos tienen 5 de ellas en centros comerciales de Abu Dhabi y Dubái. Y esto una vez más muestra cómo Irán está atacando la infraestructura civil y ampliando el alcance de sus ataques ahora para incluir también a las empresas tecnológicas estadounidenses. Acontecimientos muy preocupantes que tendremos que seguir monitoreando. Ariel Osran, gracias. Quédate conmigo aquí en el estudio.